Cuando yo era pequeña hice un pacto con mi abuelo. Confirmé que no lo había soñado, que realmente mi abuelo vino y me dijo lo que yo ya sabía, que la muerte no es el final. Nuestra historia no le importa a nadie, siento decirlo así, pero es así. El cada día recibir mensajes que me dicen que son personas que han vuelto a la fe, a la espiritualidad y a recuperar esa ilusión. Como mujer es muy complicado luchar por no renunciar a tus sueños. México es una explosión de misterio. Cada día tenemos experiencias. Tuve un montón de avistamientos. Fue una barbaridad. Avistamientos que no le puedes atribuir una explicación natural. 2 esferas luminosas que hicieron un baile. Fue un comportamiento completamente inteligente. Y que el fenómeno ovni es inteligente, pero es un disfraz. ¿Cuál es el fin de todas estas experiencias? Abrir la mente. La vida no es lo que nos han contado de trabajar, producir, competir. Hacer preguntas, cuestionarse y dudar no es un pecado. Para mí fue una señal de la divinidad de vas por el buen camino. No puedo dejar de ser quien soy y de ofrecerle al mundo lo que tengo que dar. No está en mí darle la vida más larga a mi hija, eso no depende de mí. Pero sí depende de mí hacerlo lo mejor o darle lo mejor con lo poco que tengo. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de ¿Quién eres? Te recuerdo, mi nombre es Abraham Sánchez y el día de hoy, puedes notar, no estamos en nuestro estudio, estamos en Insólita Labs porque vamos a estar hablando con Lourdes Gómez, quien es periodista de misterio, host del podcast Noche de Lluvia, en donde se habla de fenómenos paranormales, ovnis y misterio en general. ¿Cómo estás, Lourdes? Hola, Abraham, un gusto saludarte, encantada de estar aquí contigo, con todo el auditorio. Gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar la invitación y por prestarnos tu espacio para grabar el podcast. Un placer y bienvenidos cada vez que sea necesario y necesitéis un espacio, aquí estamos. Muchas gracias. Oye, un poco para dejar enganchada a la audiencia, ¿qué fue lo primero que te hizo pensar que el mundo no es como nos lo contaron? Bueno, pues desde pequeña he tenido una gran curiosidad por el mundo que me rodea y me ha maravillado siempre todo lo que no se puede explicar desde un punto de vista de la ciencia o del conocimiento de nuestro tiempo. Yo tenía esas inquietudes a corta edad, me maravillaba cuando escuchaba leyendas, cuando me hablaban de historias de fantasmas, cuando acompañaba a mis abuelas a misa y veía la parte del olor a incienso, ¿no? Del misterio en la Eucaristía, de las reliquias. Todo eso a mí me llamaba poderosamente la atención. Y lo que para muchos es una anécdota que queda en la infancia, porque a la mayoría de nosotros pues perdemos la mirada, la emoción y la inocencia de un niño cuando vamos creciendo por los diferentes golpes que te da la vida, nos olvidamos de eso. En mi caso se ha mantenido. Para mí es muy importante cuidar esa curiosidad y el maravillarme por el mundo, y eso es lo que me hace dedicarme a lo que me dedico, y más allá de eso es lo que nos hace avanzar como seres humanos. La gente suele olvidar que el ser humano se convirtió en un animal inteligente cuando empezó a hacerse preguntas, cuando miraba a su alrededor en la más remota prehistoria y quería saber los mecanismos de la naturaleza y se empezó a hacer preguntas, a mirar al cielo y a interrogarse sobre si estamos solos o no. Eso es lo que nos hizo avanzar como especie, el misterio y la curiosidad. Y es lo que hago como periodista del misterio, mantener viva la curiosidad. Sí, y justamente te quería preguntar, ¿para ti se ha convertido en una profesión? ¿Lo ves más como una misión de vida o es ya hasta un tema espiritual? ¿Cómo es tu visión de todo lo que tú haces? Claramente es una misión de vida, así lo veo. Al tener esa inquietud tan grande por los misterios desde pequeña, pues al crecer yo tenía claro que quería dedicar mi vida a contar historias, a hablar de temas de misterio, no a contar a cualquier historia, porque yo estudié periodismo, soy licenciada en periodismo y claro, en el periodismo hay especialización en política, en deportes, en cultura, pero no hay una especialización en misterio, ¿no? Pero yo descubrí que existía el periodismo del misterio. Lo descubrí primero
en paseos, ¿no?, por la calle, cuando en los kioscos veía que había cabeceras que se llamaban Más Allá, Enigmas, Año Cero, estas revistas que a mí me maravillaban y que yo le pedí a mis padres que me compraran y que más tarde pude cumplir el sueño de escribir en esas cabeceras. Okay. Entonces yo dije, no, pues si estas personas lo están haciendo, o sea, existe la posibilidad de vivir, de hablar de estos temas. Y ya descubrí que estas personas también tenían programas de radio, hacían radio de misterio, y entonces yo en aquella época, no soy tan mayor, pero era el transistor, ¿no?, la radio analógica, y yo pues sintonizaba el dial y de madrugada, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, yo estaba escuchando radio de misterio, Espacio en Blanco de Miguel Blanco, Milenio 3 de Iker Jiménez, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Estos programas a mí me daban la vida cada fin de semana, porque eso era lo que yo quería ser, en lo que yo aspiraba a convertirme. Por eso llegué a la universidad ya, como decimos, muy picardeada, muy chafardeada. Yo ya sabía lo que quería y todo lo que me enseñaban en la universidad lo aplicaba al misterio. Ya tenía mi blog, ya poco a poco me fueron conociendo, me dieron oportunidades en las revistas, en los espacios de radio, y ya pude ser periodista del misterio, con esa formación de carrera, pero también con esa formación autodidacta de acercarme a las personas que ejercían estas temáticas y que me dijeran, estos son los libros que tienes que leer para especializarte en lo que tú estás buscando. Sí. Oye, ¿tu familia también se siente atraída al misterio, o era Lourdes desde pequeñita la que los empezó a llevar a ese mundo? Pues hay un poco de todo. Sí que tenían interés. Mi padre no. Mi padre nada, pero todavía es más grandioso que me apoye y que sea mi mayor fan, que se sienta orgulloso de mí, que comparta todo lo que hago, que me emociono, ¿no? Porque como lo tengo lejos, yo soy española y viven en España, pues que me apoye a pesar de no gustarle estos temas, pues imagínate lo que supone para mí, ¿no? Mi madre sí, la encanta leer, ella me transmitió desde muy pequeña el amor por la lectura, porque si algo soy, es que soy una gran lectora. Estoy siempre leyendo. Entonces, mucho de lo que aplico en mi podcast son libros que yo leo, ensayos que descubro, literatura antigua. Mi vicio y el vicio de mi esposo son los libros. Somos acumuladores de libros y siempre estamos viendo qué hay, ¿no?, en las librerías de viejo, de segunda mano. Y mi madre me enseñó todo eso desde pequeña. Además, le gustaban estas temáticas. Yo recuerdo que en su momento, cuando se estrenó Expedientes Secretos X, yo era muy pequeña, mi madre veía mucho la serie y yo me levantaba de la cama y me asomaba a través de la puerta del salón para ver un poco, porque no me permitían ver esa serie de miedo siendo tan pequeña. Pero sobre todo, la persona con la que yo más hablaba o platicaba de estas cosas era con mi abuelo Antonio. El padre de mi padre era una persona muy culta, hablaba mucho con él de teatro, de poesía, pero también de misterio. Yo le preguntaba mis inquietudes sobre qué habrá al otro lado, existen los fantasmas, y tuve una experiencia paranormal con mi abuelo. Cuando yo era pequeña hice un pacto con mi abuelo. Le dije, vamos, un día que estábamos hablando de misterio y de si hay vida al otro lado, mi abuelo era una persona religiosa, espiritual, y le dije, hagamos un pacto. Si hay algo al otro lado, el primero que fallezca de los dos tiene que venir a contarle al otro si hay algo. Y mi abuela al principio no quería, porque era una persona muy religiosa, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y yo, por favor, por favor. Y nunca olvidaré, y siempre es muy nítido ese recuerdo en mi memoria, y han pasado décadas, que nos dimos la mano y sellamos el pacto. Para mi abuelo era súper importante cumplir con la palabra. Él, tanto a sus hijos como a todos sus nietos, nos decía, la palabra de un hombre, de una persona, vale más que cualquier firma. O sea, tu palabra es ley, lo que prometas, cúmplelo. Entonces, ese apretón de manos yo lo tengo grabado, porque yo sabía que
no había escapatoria. Para él era tan importante la palabra que si había algo al otro lado me lo iba a contar y lo iba a cumplir a fuerzas. Entonces, años después de eso, mi abuelo fallece. Lo pasé muy mal porque pues yo siempre estaba con él y la noche que se cumplían 3 meses del fallecimiento de mi abuelo, yo no había recibido todavía ninguna señal y yo estaba súper triste porque dije, no hay nada. Estoy equivocada, o sea, no hay nada porque si no él habría venido a contármelo, estoy convencida. Esa noche yo me dormí en su cama, en la parte donde él dormía y me dormí llorando pensando pues que ya está, que era el final, ¿no? Y aquella noche la habitación se iluminó por completo como si fuera de día. Yo recuerdo que él entró a través de la puerta de la habitación, se iluminó, él traía una luz súper fuerte, se sentó en la cama. Mi abuelo se rasuraba la barba todos los días, no soportaba tener pelitos en el rostro y tenía como barba, como si hubiera estado un tiempo fuera y llevaba una anorak azul que él solía ponerse para pasear en días de frío, o sea, como si viniera de un viaje. Se sentó en la cama, me arropó y me dijo, sonriendo, me dijo, yo voy a estar siempre vivo. Si te sigues acordando de mí, voy a estar siempre vivo. No te preocupes, o sea, todo está bien. Y me arropaba y se iba, y con él se iba esa luz tan potente. Me quedé dormida nuevamente y me desperté pronto aquel día súper agitada. Me desperté llorando y dije, ¿lo he soñado o ha sido verdad? ¿Ha venido de verdad? Digo, Dios mío, es la señal que estaba esperando. Y yo me desperté, yo estaba muy agitada y nada más despertarme, mi abuela, la esposa de mi abuelo, que estaba durmiendo en esa misma casa, las dos solas, pero en otra habitación, me dijo, ¿qué has estado haciendo esta noche? Y yo le digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué has encendido todas las luces de la casa? O sea, estaba todo iluminado. Y yo, a través de mi abuela, sin que ella todavía supiera de mi experiencia, confirmé que no lo había soñado, que realmente mi abuelo vino y me dijo lo que yo ya sabía, que la muerte no es el final. Okay. Después de todo lo que has estudiado, de todo lo que has encontrado en tus estudios y tus investigaciones, ¿qué explicación le das a eso que tú viviste? Pues que existe la vida más allá de la muerte, que la muerte solamente es quedarse dormido y despertar a una nueva vida, que estoy total y absoluta e irremediablemente convencida, y de ahí nadie me saca, que lo que se muere es el cuerpo, la carcasa física que contiene lo que somos, y que por ese motivo yo estoy feliz de pensar que en un futuro me voy a reencontrar con todos mis seres queridos que han trascendido. Para mí eso es una verdad totalmente demostrada en mi vida y sé que el otro lado es genial. Okay. Ahorita, antes de empezar, hablábamos de que justamente todos estos temas de misterio llaman mucho a la gente. ¿Qué es lo que tú le atribuyes que es ese magnetismo que generan todos estos temas? Yo creo que es esa magia o esa curiosidad que nos hace ser otra vez chiquitos, porque vivimos en una sociedad en la que el ser humano es todopoderoso. Es una sociedad completamente antropocentrista, donde nos creemos que somos lo mejor, que somos la sociedad más avanzada de la historia, con la mejor tecnología, que vivimos de la mejor forma, y esto es una mentira. La realidad es que somos un pequeño punto de luz en mitad de la nada de un vasto universo y somos un suspiro en la historia del planeta. No somos nada. Lo que para nosotros es una vida entera como seres humanos no es ni medio segundo en la vida del planeta Tierra, o sea, insignificante. Nuestra historia no le importa a nadie, siento decirlo así, pero es así. Entonces, que venga una disciplina como el misterio a decirte que no sabes nada del mundo que te rodea y a demostrarte que hay fenómenos que no podemos comprender, que todavía nuestro cerebro no está preparado para asumirlos, obliga a que agachemos la cabeza y a que reconozcamos que somos niñitos, que apenas estamos descubriendo
lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, ese es el misterio, la conexión con el niño interior que todos tenemos, la humildad ante lo desconocido que deberíamos demostrar, esa ingenuidad. Yo lo vivo con mi hija de 4 años cada día, ¿no? Cómo me maravilla las preguntas que me hace, el que todo le sorprenda, el que todo lo quiera saber. Eso deberíamos tener, y eso es lo que hace el misterio, congraciarnos con esa humanidad que nunca deberíamos haber perdido. Nada más para recordarte que si todavía no tienes tu cuadro decorativo, te puedes meter a deingeniodecoración.com y puedes comprar un cuadro como este. En su página tienen todo su catálogo donde todos los cuadros son increíbles. Ve y compra el tuyo. Okay. Ahorita nos platicabas justo de tu experiencia con tu abuelo y muchas gracias por compartirnos la historia. Pero ¿hay algún otro evento que rompió tu forma de ver el mundo, de ver la vida y que dijiste, por este tipo de cosas son por las que trabajo todos los días y sigues enfocada en esta parte? Mira, a la fecha, hoy por hoy, me llegan mucho los mensajes de toda mi audiencia, de mi comunidad. El cada día recibir mensajes que me dicen que son personas que han vuelto a la fe, a la espiritualidad y a recuperar esa ilusión por el mundo, gracias a lo que yo hago semana a semana, es el impulso para seguir haciéndolo, que no es fácil, porque déjame decirte que como mujer es muy complicado luchar por no renunciar a tus sueños. De verdad que no es un tópico. Por muy moderna que sea nuestra sociedad, ni las instituciones, ni las empresas, ni la cultura está preparada para que una mujer pueda asumir o compaginar todas las facetas de su vida. A nosotras se nos exige ser unas amas de casa perfectas, tener nuestras casas perfectamente, ser unas mujeres físicamente perfectas, ser las mejores esposas, las mejores madres, ser capaces de llevar, traer a nuestros niños, estar pendientes de las tareas, de la ropa del colegio, de las loncheras y a la vez tener una carrera profesional exitosa. ¿Cómo haces eso? Lo que se nos exige como mujeres es brutal. Y no tenemos, como ocurre en el norte de Europa, que todas las empresas tengan espacios para lactancia, guarderías para niños, o sea, no se nos ayuda en nada. Entonces es una lucha muy fuerte ser madre, esposa y profesional a la vez. Si la gente supiera los huecos en los que yo escribo mis guiones, en los que yo investigo, o sea... Sí, compaginar toda la vida con... Es muy difícil. Entonces el impulso para seguir cada día adelante lo encuentro en tantas personas que están recuperando la fe y la ilusión gracias a mí. El como madre de una hija ser ejemplo para ella de que puedo ser buena profesional y buena madre. Y también en experiencias que he vivido. Fue para mí muy importante venirme a vivir a México. Yo he amado el misterio desde que soy pequeña, pero en España el misterio está de capa caída. Hay muy pocos casos. La casuística es muy escasa. En los 80 y 90 teníamos muchos casos de ovni, muchos encuentros cercanos, muchos avistamientos y a la fecha casi no existen. Y México es una explosión de misterio. Cada día tenemos experiencias. Entonces, cuando me vine a vivir a México, porque mi esposo es mexicano, me cambió completamente porque yo decía, no es posible. Yo desde la distancia yo le he tenido que pedir perdón a mi esposo porque cuando éramos novios a la distancia, que yo vivía en España y él estaba aquí en México, cada día me decía, pues no ha pasado esto en tal sitio, hay tal vídeo. Y yo decía, no puede ser. Yo decía, es imposible, no sabréis investigar en México, o sea, no puede ser que haya tantos casos. Y me vine a vivir aquí y descubrí que es así. Y me tocó ir a la zona del silencio, que está al norte de México y es uno de los sitios que se considera como más misteriosos del mundo, donde hay multitud de avistamientos de ovnis, de apariciones de seres vestidos de blanco en el desierto que ayudan a las personas que están en situación de peligro. Y la primera noche de mi vida que yo pasé en la zona del silencio, tuve un montón de avistamientos. Fue una barbaridad, avistamientos que no le puedes atribuir una explicación natural. Eran en una zona que no era ruta aérea, en una zona donde no hay señal de teléfono, donde no existe ningún tipo de comunicación.
luces que cambiaban de trayectoria, que se apagaban y se encendían, que contestaban o mostraban un comportamiento inteligente ante los flashazos que yo aventaba, y yo no podía dejar de llorar, ¿no? De confirmar por primera vez con mis propios ojos, de pasar de ser periodista a testigo, de confirmar lo que tantas personas me habían contado a mí en mis entrevistas, de darme cuenta que era un fenómeno completamente real. Fue una epifanía de mi vida y me sigue pasando. Recientemente en La Rumorosa, en el desierto de La Rumorosa, cerca de Tijuana, entre Tijuana y Mexicali, en Tierra de Ángeles, que es un espacio mágico que gestionan mis grandes amigos Dino de Labra y Tal Yesamaja, llegamos a disfrutar de un campamento. Es una zona normalmente de avistamiento de ovnis y sí, yo he visto muchas luces sin explicación. Pero me tocó que recientemente ha habido un incendio allá y llegamos y estaba yo paseando con mi hija, estábamos recolectando basura, estaba mi hija diciéndole sana, sanita a los árboles que estaban quemaditos, o sea, nos estábamos conectando con el lugar. Y creo que eso provocó una respuesta en el lugar. Me tocó un avistamiento impresionante. No lo grabé, no tenía ni el celular encima. Estaba yo con mi hija, estaba anocheciendo y aparecieron dos luces a muy baja altura, súper brillantes, dos esferas luminosas que hicieron un baile. Fue un comportamiento completamente inteligente. Hicieron este giro y cada una desapareció hacia una parte diferente del cielo. Fue impresionante porque me habían tocado luces extrañas, pero hasta ese punto nunca me había tocado vivir y creo que tuvo que ver con la conexión que estábamos haciendo con ese espacio. Okay. Después de las investigaciones, ¿atribuyes a algo que en España ya no esté sucediendo estos avistamientos y en México sí? O sea, ¿a qué se debe? Sí, he llegado a una conclusión que tiene mucho que ver nuestra mente, la predisposición mental del testigo. No digo que el fenómeno sea una creación mental, para nada. Yo creo que es algo externo, completamente real, provocado por un agente externo y por una inteligencia externa. Pero esa inteligencia que está detrás del fenómeno ovni no da la cara. Lo que yo he aprendido después de muchos años de investigación es que el fenómeno ovni es inteligente, pero es un disfraz. Utiliza diferentes disfraces para acercarse al testigo de cada época. El fenómeno va a ser diferente para el testigo del siglo XXI que para el testigo del siglo XX, que para el testigo medieval. Se va a introducir poco a poco en nuestro mundo usando elementos que resuenen con el testigo. Por eso los testigos antiguos de ovnis hablan de especie de ruedas voladoras o ruedas luminosas. Por eso los testigos de ovnis del siglo XX parecen ovnis que para nosotros son de juguete, de hojalata. Por eso los avistamientos actuales cambian de forma, se transforma un triángulo en una esfera, se va adaptando, se va disfrazando. No sabemos la verdadera cara porque son disfraces. Mi maestro y una de las personas que más creo que han estudiado el fenómeno ovni se llamaba Ignacio de Arnau de Rojas Marcos. Lo llamaba el gran teatro cósmico. Se presenta ante el testigo usando lo que hay en la mente del testigo para que la experiencia sea fuerte, pero también transformadora, pero que no desentone demasiado con lo que está viendo. Por eso una persona creyente va a interpretar un encuentro cercano como una aparición mariana, una aparición mística. Un joven testigo de nuestro tiempo no creyente, lo mismo lo va a interpretar como un guía celeste, como el encuentro con un tripulante de un ovni, o una persona súper esotérica y ocultista te va a decir que ha tenido un encuentro con un espíritu del más allá. Es la misma experiencia provocada por la misma inteligencia, pero con esos disfraces diferentes dependiendo de la época y el testigo. ¿Cuál es el fin de todas estas experiencias? Abrir la mente. Esa apertura mental que hemos perdido. Para todos los testigos, ya sean paranormales, ufológicos o religiosos, su vida cambia por completo. De repente, lo mundano, lo económico ya no tiene tanto sentido. Tiene sentido esa parte que hemos perdido de experimentar,
de acumular experiencia o de esa magia de cuando eres niño, de que todo te maravilla. Esa apertura mental es lo que provoca el fenómeno. Okay. Después de estas experiencias que tú ya tuviste, ¿sí sientes algo distinto en ti? Por supuesto. ¿Qué es? ¿Cómo lo podrías explicar a alguien que a lo mejor nos está viendo y dice, "Ay, lo que dice Lourdes, o sea, lo está viendo justamente desde esta, a lo mejor de esta parte mental, Okay. ¿no? Que quizá no lo logramos entender porque no lo hemos vivido, ¿no? Me preguntabas por España. En España ahora mismo es la sociedad más secularizada del mundo, o sea, las iglesias están vacías, los templos están vacíos, la gente no tiene una conexión con lo espiritual y tiene un vacío. Se ha demostrado a nivel sociológico que las épocas de crisis política, crisis social, periodos de entreguerras, periodos muy cruentos como el que vivimos en la actualidad, ¿no? Con tantos focos de conflicto activo, provocan que la gente deje de creer en las religiones convencionales y busque algo más, ¿no? Porque lo que hasta ese momento han seguido no está paliando los problemas actuales. Y entonces es cuando surgen nuevas formas de espiritualidad y es cuando surgen incluso también, a partir del crack del 29 en Estados Unidos, es cuando hubo una explosión de la ciencia ficción. Si analizamos cualquier plataforma de streaming de nuestra sociedad, las series más vistas, las películas más vistas, los podcasts más vistos son de misterio. La gente está buscando. Eso te quiere decir algo a nivel sociológico. Está tratando de llenar un vacío que tenemos como sociedad. Eso es lo que provoca el misterio, que necesitamos respuestas y necesitamos recuperar el sentido de la vida que hemos perdido. Entonces, ¿qué ha hecho el misterio conmigo? Recuperar la ilusión en la vida, no ser una persona que se mueva por intereses económicos. Desde luego no vivo de espaldas de la sociedad, necesito dinero y economía como todo el mundo para sostener mi casa, pero veo la vida con ojos diferentes. Siempre estoy guiándome por señales, por corazonadas en los temas que trato en mis podcasts. Siempre estoy tratando de ser buena persona en la medida de mis posibilidades y sobre todo que las personas recuperen en la ilusión, que la vida no es lo que nos han contado de trabajar, producir, competir. No, que cuando llegue el último segundo de nuestra vida, lo que nos vamos a llevar son experiencias, no deudas ni cosas materiales, son experiencias y el misterio provoca eso. Okay. Ahorita me llamó mucho la atención esta parte del vacío, ¿no? Porque creo que hay algunos temas que tocas cuando hablas de la vida de Jesús, ¿no? Que mucha gente creo que lo interpreta como que estás atacando a la religión, que estás atacando a Jesús, ¿no? Y creo que el mensaje que me estás dando es completamente el contrario, ¿no? Es cómo encontramos en ese misterio una razón de seguir de esa fe, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es tu visión en esa parte? Bueno, es complicado porque la gente por lo general tiene muy poco conocimiento del fenómeno religioso y de la religión, pero a la vez se erigen como expertos, como todólogos en las redes sociales y atacan a los que con datos sobre la mesa tratamos no de expresar opiniones, sino información. Puedes estar de acuerdo o no conmigo, pero lo que no puedes negar es los datos que yo doy. Yo he caracterizado en mi podcast Noche de Lluvia por hablar del misterio en profundidad y con datos. Y quien siga mi podcast sabe que en todo momento estoy dando citas y referencias directas de dónde saco la información. No hay opinión. Y si hay opinión, digo, y en mi opinión muy personal, anuncio antes que voy a dar mi opinión. Entonces, fíjate que dentro de la iglesia, las personas más leídas, que más saben de teología, me siguen. En los templos católicos más importantes de México, que me ha tocado ir a grabar para mi programa de televisión Misterios Divinos, me han agarrado las autoridades de estos templos, me han metido al despacho y digo, la que me va a caer ahora, y me han metido al despacho para felicitarme y decirme que me siguen y que lo que hago es importante y que estoy recuperando a los jóvenes en estas temáticas. Me dicen que me siguen en muchísimos seminarios.
hace un mes estuve en Roma en un congreso mariológico internacional donde estaban las mentes más brillantes del mundo en mariología, que era tal la profundidad de la información que a mí me costaba seguirla. Yo, que tanto he leído de la Virgen María, me perdía porque era un nivel técnico tan fuerte, y que las personas me reconocieran ahí, para mí fue un impacto muy grande que me demuestra que los que verdaderamente saben de este tema saben que no miento, y los que me atacan, con todo respeto, son personas que no son leídas en estas temáticas. Entonces, hace falta educación, hace falta catecismo, hace falta que preparemos espiritualmente a la gente, porque me dicen que miento y están hablando de cosas que, con todo respeto, desconocen. ¿Cómo a ti te fortalece, o sea, cómo fortalece tu espiritualidad el misterio? O sea, un poco para que ellos también entiendan este camino de, a ver, no cuestiono y no investigo simplemente para cuestionar tal cosa. Es parte de mi proceso. Me he criado en la religión católica, soy católica, he crecido en un colegio católico, en una familia católica, y sigo siendo católica. Me encanta ir a misa, rezo el rosario todos los días, y a mí las monjas que me educaron, grandes intelectuales, monjas de carrera que me enseñaron una literatura y una mística maravillosa, me enseñaron que hacer preguntas, cuestionarse y dudar no es un pecado. Gracias a Dios tuve esa educación. Gracias a Dios a la fecha sigo dando charlas en los colegios católicos asociados con los lugares en los que crecí de estos temas, de los fenómenos paranormales en Santa Teresa de Jesús, en San Martín de Porres. Eso no es malo. Entonces, los católicos de mente abierta saben que yo soy católica, pero que a la vez me encanta escuchar a los árabes que me hablan de la Virgen María en el Islam. La Virgen María para el Islam es más importante que en el catolicismo, donde los sacerdotes y teólogos a la fecha reconocen que en la Biblia la Virgen María no juega ningún papel, que hay versos antimarianos en la Biblia. No lo digo yo, lo dice la teología, que busquen las personas que nos están escuchando versos antimarianos o antimariológicos en la Biblia y van a encontrar qué pasajes son. Y en el Islam, la Virgen es súper importante. En Irán, uno de los países más fuertes a nivel islámico, acaba de inaugurarse una estación de metro llamada Virgen María. Con eso lo digo todo. A mí me encanta que me hablen de estos temas y soy católica, pero me encanta hablar con un cristiano. Me encanta el espiritualismo trinitario mariano de México. Me fascina. Los cristianos, o sea, el Papa Francisco lo decía, sé buena gente, me da igual cómo pienses, me da igual cómo tú le llames a Dios, seamos buena gente. En el ser buena gente nos vamos a encontrar, aunque tengamos opiniones diferentes. Eso soy yo no ataco, yo simplemente hablo de documentos antiguos que he leído y eso no es un pecado. Sería un pecado que yo fuera mala persona, pero no lo soy y duermo súper bien todas las noches. Sí, porque creo que cuando no cuestionamos se vuelve un dogma y no como tal fe, ¿no? Es que no es malo cuestionarse y la gente nos muestra que si te cuestionas estás pecando y esto es mentira. Y de hecho me encanta, o sea, porque ya solo con esta información que nos acabas de dar, creo que se abre un mundo completamente distinto, ¿no? De cómo... ¿Por qué me voy a sentir culpable por leer? No, perdona, eso no es malo. Dios no dice que sea malo. Leer Harry Potter, ni leer Dan Brown, eso no es un pecado. El pecado es que tú seas mala persona, que trates mal a la gente, que seas mal cristiano, mal católico. Eso sí es un pecado. Pero leer, eso no es un pecado. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a tener este alcance? No, nunca. Tardé mucho tiempo en abrirme a las redes sociales, porque como hago investigaciones que no son fáciles de seguir, que implican mucha documentación, muchas referencias a textos antiguos, yo siempre pensé que la gente lo iba a ver como algo aburrido. Y mientras que mi esposo fue uno de los pioneros en México y en el mundo en hacer periodismo en redes sociales, él empezó en 2008, yo me resistía mucho. Yo escribía en libros, colaboraba en revistas, porque son textos
largos, difíciles de leer, nunca pensé que tuviera éxito, pero de repente un día decidí empezar y vi el boom que causó y de verdad te juro jamás lo imaginé, nunca pensé que la gente quisiera seguir investigaciones profundas. Pensé y juzgué equivocadamente que los jóvenes querían temas virales, temas rápidos sin explicación, y no, el hecho de que mi podcast Noche de Lluvia sea un éxito demuestra que la gente quiere información de calidad y que quieren y necesitan mucho la fe y la espiritualidad. Sí, creo que a veces solo necesitamos a alguien que nos lleve de la manita a temas que justamente, como lo dices, son complejos, ¿no? Y que a veces desde fuera parecería como que es un mundo que no se puede entender, pero creo que nos ayudas a llevarnos de manera muy sencilla a cosas que son complejas. Así es, y ya te digo, yo tengo muchos amigos sacerdotes, amigos exorcistas oficiales que me siguen, teólogos, no lo pueden externar públicamente, lamentablemente muchos de ellos, pero el feedback que me dan cada semana, que me escriban diciendo rezo por ti, o sea, bendecimos lo que estás haciendo, me emociono, ¿no? Porque, mira, me pasó una anécdota muy fuerte. Nosotros hacemos viajes con el concepto que trae mi esposo, la insólita experiencia, como te decía, desde 2008 venimos trabajando y es una audiencia muy grande, ¿no? Son miles y miles de personas que nos siguen y con nuestros seguidores de la insólita experiencia, los yohaneros, hacemos viajes por todo el mundo, pues para visitar lugares, pero desde el punto de vista de misterio. Nos tocó hacer un viaje el año pasado por lugares de poder de Europa. Y en esos lugares de poder se incluían muchos santuarios marianos. Visitamos Montserrat, Fátima, Lourdes, Santiago de Compostela. Y la empresa mayorista que nos organizaba el viaje no conseguimos completar el camión. Sobraban como 3-4 espacios y nos metieron en el camión a personas de otros grupos. Entonces va un guía oficial que te va acompañando y te va explicando todas las cosas, pero a la vez la gente que nos sigue quería que yo le explicara cosas de misterio del lugar. Entonces de repente pues me decía el guía: Lourdes, ven, habla en el micrófono y cuéntanos tú una parte de misterio. Pues iban 2 señoras muy beatas, muy creyentes en el viaje, que prohibieron al guía que yo hablara, de estas que nos metieron de otro grupo. Dijeron, como esta persona vuelva a hablar, o sea, vamos a organizar de verdad un escándalo, vamos a llamar a México, vamos a, de verdad, o sea, la que vamos a liar. Y yo lloraba, o sea, yo en la habitación lloraba y le decía a mi esposo, pero ¿qué he hecho mal para que estas personas me odien? O sea, lo único que he hecho es hablar de misterio. ¿Por qué se sienten tan atacadas? O sea, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué me odian? Lloré mucho. Y nos tocó que llegamos a Fátima. Entonces, como estas señoras estaban amenazando, yo dejé de hablar en el autobús y hablaba ya en tiempos libres con nuestro grupo. Entonces, en Fátima me tocaba dar la charla que yo he investigado mucho y he dedicado muchos años de mi vida a investigar la aparición de Fátima. En el hotel, en el hall del hotel, reunimos a nuestro grupo y di yo la charla de Fátima como de 50 minutos, 1 hora. En ese hotel hay una tienda de artículos religiosos marianos de la Virgen de Fátima. La mujer que lleva la tienda pues es una mujer de Fátima, una mujer católica de Fátima que vive en Fátima, y la mujer estaba pendiente de la charla. Claro, yo estaba un poco cohibida, o sea, yo estaba, y más con lo que estaba viviendo en el viaje con estas 2 señoras, porque yo estaba hablando también del vínculo con lo ufológico, de cómo la danza del sol fue la aparición de una luz, de cómo la descripción primera que hacen los testigos de la aparición no casa, ¿no?, con la imagen que tenemos de la Virgen de Fátima, porque es una descripción bastante impactante, un traje metálico muy fuerte. Yo me aventé toda mi charla, hablé de lo que había investigado y al terminar la charla, esta señora de la tienda del hotel viene a mí, me regala un artículo religioso, me da un abrazo y me dice: soy de Fátima, trabajo en Fátima, he visto pasar a miles de grupos por el hotel y jamás había visto que a un grupo le dieran una charla tan pormenorizada de la verdad de lo que realmente aquí pasó. Claro, no sabes cómo yo lloré y me abracé a esa mujer
porque para mí fue una señal de la divinidad de vas por el buen camino, o sea, tranquila, ¿no? Hay gente que no te va a entender, son gente que tiene miedo, que te ataca sin saber, pero esa mujer sí sabía, era una mujer de Fátima de toda la vida y sabía que yo no estaba mintiendo y valoró lo que yo estaba haciendo. Entonces, sí es doloroso los ataques que me hacen, porque me duele como madre que mi hija pueda escuchar lo que algunas personas dicen de su madre, pero es mucho más inmenso el poder y la bendición de tantas personas dentro y fuera de la iglesia, porque tengo la suerte de tener amigos ocultistas, tarotistas, brujos, teólogos, exorcistas, todo lo que tú te puedas, árabes, y me encanta tanto hablar con todos, aprendo tanto de todos, esté yo de acuerdo o no, que esa es la riqueza, ¿no? En el ser buena gente todos nos encontramos y, como decía el Papa Francisco, en el pueblo de Dios todos somos todos. ¿Hay algo que hagas tú específicamente para estar mejor parada cuando recibes estos ataques? Porque muchas veces, por mucho que alguien externo nos pueda dar este feedback, si tú a lo mejor no estás preparada para escucharlo o no lo quieres recibir, lo dejamos pasar, ¿no? El rosario, yo rezo diariamente el rosario y me ayuda mucho con el tema de la energía, lo puedo asegurar, lo he vivido. Símbolos religiosos, siempre me verás con medallas milagrosas, con cruces, y también pues sacramentales importantes que hay dentro de la iglesia, como el agua, el aceite y la sal exorcizadas. No es agua bendita, esto es un paso superior, son unos elementos que exorciza un sacerdote oficial exorcista de la iglesia, que tienen un poder muy importante contra el mal, contra el demonio, y que yo tengo en mi casa y que habitualmente pues lo pongo tanto en espacio físico como sobre mi persona y los míos para protegerme. Sí, y lo pregunto también porque creo que vivimos en un mundo en el que a veces cuando algo nos sale mal, muchas veces hay personas que sueltan este objetivo grande que tienen, ¿no? Entonces, como para también entender esta visión de Lourdes, ¿qué es lo que te ayuda a todos los días, a pesar de que seguramente hay días muy malos, ¿no? Al día siguiente volver a pararte y decir, vamos por el camino correcto y seguir? Creo mucho en mi misión, es una misión de vida y no me voy a dedicar jamás a otra cosa, porque esto es lo que soy, o sea, así me muestro, es que esta soy yo, esto es lo que hago, esto es lo que le ofrezco al mundo, esta es mi misión de vida, entonces no puedo dejar de ser quien soy y de ofrecerle al mundo lo que tengo que dar. Okay. Si esta entrevista fuera tu última noche de lluvia, ¿qué sería eso que te gustaría dejarle al mundo antes de que termine? Mira, siempre digo que lo que me han enseñado estos temas es a vivir el presente. Por las investigaciones que hago de tema profético, por estar tan convencida de los tiempos convulsos que vivimos, de que estamos cerca de un fin de una etapa de la humanidad, yo jamás hago planes a largo plazo, nunca. O sea, como mucho meses, pero no planeo más allá. Vivo el día a día como viene, porque nadie nos ha prometido un mañana. O sea, en nuestra mente, a esta sociedad materialista, a las empresas más poderosas del mundo, le interesa que nosotros no pensemos. Le interesa que no pensemos en un mañana para que consumamos, para que estemos embotados en la mentira del dinero y el consumo. Y tú no te preguntes nada más. Pero cuando tú te empiezas a hacer preguntas, cuando tú te analizas que lo que nos han vendido de los anuncios donde sale la gente siempre joven, siempre eterna, siempre guapos, siempre en viajes bonitos, siempre con carros de lujo, cuando te das cuenta que eso es mentira, que nadie te ha prometido lo que te venden de que todos vamos a morir viejitos de 80 y pico, 90 años, una familia súper bonita. No, es que eso es mentira, es que nadie nos ha prometido un mañana, nadie nos ha prometido que mañana vayamos a amanecer. Cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a vivir el día a día, las pequeñas cosas de cada día. Desde luego me equivoco como todas las personas, tengo días malos, me equivoco mucho, pierdo la paciencia con mi niña que es muy inquieta,
pierdo la paciencia con no ser capaz de llegar a todo, me desespero porque soy muy inquieta. Pero trato cada día de recordarme que nadie nos ha prometido un mañana y que solo tengo este momento. Entonces intento ser lo mejor que puedo con la gente que tengo a mi alrededor, con las pocas herramientas que tengo cada día. Y mañana Dios dirá. No me preocupa para nada el mañana porque no depende de mí. Me angustiaba mucho como madre ese tema de estar convencida de que estamos en tiempos finales, porque claro, o sea, pues yo quiero lo mejor para mi hija, ¿no? Y que viva mucho tiempo. Pero ya me he dado cuenta que no depende de mí. Entonces, yo soy muy de ver series, me gusta mucho Yellowstone, una serie que hay ahora en Netflix. En esta serie hay un pasaje que me impacta mucho. Hay una mamá que pierde a su bebé y entonces su suegro tiene una conversación con esta mamá y le dice, fíjate que tengo un familiar que su bebé vivió minutos y ¿sabes qué? Que su mamá le dio la vida más bonita del mundo porque los minutos que vivió, que constituyeron toda su vida, fue con el calor y los besos de su madre. Entonces tuvo la mejor vida, tuvo una vida perfecta y maravillosa. Entonces, no está en mí darle la vida más larga a mi hija, eso no depende de mí, pero sí depende de mí hacerlo lo mejor o darle lo mejor con lo poco que tengo. Y eso es mi mensaje. No pienses en el futuro, lo que importa es hoy, no te angusties por el futuro, por el dinero, o sea, hoy, día a día. Está increíble. Porque justo el objetivo de esta entrevista, más que hablar de los temas que tratas y que me encantaría después que hagamos un programa específico para eso, era justo mostrar qué hay detrás de la Lourdes que sale en los programas y que nos enseña todos estos mundos. Está increíble el mensaje que nos dejas. Nada más antes de cerrar y empezar a despedirnos, Lourdes, si nos puedes... Bueno, siempre les pregunto a mis invitados, ¿quién eres? ¿Quién es Lourdes Gómez? Bueno, pues soy una periodista y mamá, esposa, hija, hermana española que reside en México, apasionada del misterio y lo desconocido, ratita de biblioteca porque mi pasión son los libros y mi vida transcurre entre libros y ser mamá y esposa. Esa soy yo. Hago un podcast que se llama Noche de Lluvia, donde trato de llevar temas de crecimiento espiritual, que es una misión dura y compleja, pero que me siento sumamente bendecida por dedicar mi tiempo y mi vida a lo que realmente me apasiona. Excelente. Si nos puedes dejar exactamente los hashtags y todo, más bien los nombres de los... para que te sigan, ¿no? Claro. Y los ponemos de tomos en pantalla para que vayan y te sigan. Muchas gracias. Pues me pueden seguir en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Cada martes estreno nuevo episodio sobre mis investigaciones y ahí pueden encontrar mi trabajo. Muchísimas gracias, de verdad, por aceptar la invitación y por recibirnos aquí en tu estudio para que pudiéramos grabar. Ha sido un placer, gracias a todos y bueno, pues espero que haya más oportunidades de estar juntos y te agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, yo me despido. Te recuerdo, mi nombre es Abraham Sánchez y también te recuerdo, si te gustó el contenido, dale like, comenta y suscríbete porque nos apoyas a llegar a más personas y nos vemos el siguiente video.